Como parte de nuestro proyecto integrador de aprendizaje de termodinámica de soluciones, hablaremos acerca de las constantes de Henry y los coeficientes de actividad en diferentes solutos orgánicos. Resumiendo lo que se realizó, tenemos que se reportaron las constantes de Henry y los coeficientes de actividad para distintos solutos orgánicos en dos líquidos iónicos, entre 313 a 413 Kelvin. Esto, en vista de que los líquidos iónicos pueden proporcionar medios adecuados para reacciones químicas actuando como catalizadores. Es necesario que mencionemos que la información principal que utilizamos es reportada por un artículo de Brian Yu publicado en The Journal of Chemical Thermodynamics. Los solutos orgánicos para los cuales se reportaron la constante de Henry y el coeficiente de actividad son los siguientes: el benceno, el tolueno, el 1,4-dioxano, tetrahidrofurano, 1,2-dimetoxietano, acetato de etilo, acetonitrilo, nitrometano, cloroformo, metanol, etanol y 1-propanol, mencionando que entre nuestros solutos orgánicos tenemos solutos polares y no polares. Como nuestros solventes o líquidos iónicos tenemos hidrógeno sulfato de 1-butil 3-metil-imidazolio y el cloruro de 1-metil 3-trimetilsilil-metil-imidazolio. Pero para efectos prácticos lo simplificaremos de esta manera. Como podemos observar, dichos solventes son muy parecidos, ya que ambos están compuestos por dos iones, y por esta razón decimos que son líquidos iónicos. Pero, ¿qué es un líquido iónico y cuál es la importancia que los autores le dan en este artículo? Los líquidos iónicos son sales compuestas por iones que existen en estado líquido a temperatura ambiente. Pero tenemos que recalcar que estos no son sales disueltas en agua, sino que su naturaleza es líquida y son un fluido por sí mismos. Estos compuestos poseen propiedades físicas y químicas únicas, como bajos puntos de fusión, presión de vapor muy baja, que prácticamente es considerada nula, y una alta estabilidad térmica. Entre otras, tenemos que la densidad es una propiedad importante que caracteriza a estos compuestos, ya que éstas siempre están en un rango de entre 1,05 a 1,35 gramos por centímetro cúbico, por lo cual se utilizan para caracterizar la mayoría de los líquidos iónicos. Por otro lado, debido a su capacidad para disolver solutos polares y no polares, hoy en día se ha incrementado su uso como una alternativa verde en aplicaciones analíticas, síntesis orgánica, separación, extracción y catálisis, que es la aplicación potencial que se espera para mezclas reportadas en este artículo. Entrando en materia, tenemos que la ley de Henry es utilizada para calcular presiones de vapor en una mezcla de líquidos. Citando la ley de Henry, decimos que a una temperatura constante, la cantidad de gas disuelta en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial que ejerce ese gas sobre el líquido, de tal manera que establecemos lo siguiente, por lo cual llegamos a la siguiente ecuación, donde Pa es la presión de vapor del soluto, Xa es la fracción molar del soluto y Kh es la constante de Henry. Al ver la ecuación, podemos darnos cuenta de que efectivamente tiene un comportamiento lineal, donde la constante de Henry corresponde a la pendiente de la línea recta. La forma más común de definir la constante de Henry es dividir la presión parcial entre la fracción molar del soluto. Es importante que mencionemos que la temperatura y la naturaleza del solvente utilizado son factores que afectan la constante de Henry, por lo cual cada solvente contará con un valor distinto a diferentes temperaturas. Las unidades internacionales para la constante de Henry son pascales por metro cúbico sobre mol. Ahora hablemos de la actividad. Podemos definir la actividad como el cociente entre la fugacidad y la fugacidad del estado de referencia. La fugacidad es una medida relacionada con el potencial químico. Formalmente, esta tiene unidades de una presión corregida,
y está directamente relacionado con la tendencia de una sustancia de preferir una fase por encima de otra. Así establecemos la siguiente ecuación, donde la actividad es igual a la presión de vapor sobre la presión de vapor estándar. Hay que tomar en cuenta que en el caso de mezclas hacemos referencia a un estado base cuando tenemos una dilución infinita, ya que a estas condiciones la fracción molar del soluto tiende a ser igual a cero y por ende la actividad se acerca a la unidad, teniendo así que las propiedades de la mezcla sean prácticamente iguales a las del solvente puro. Sin embargo, el estado de dilución infinita no es más que una extrapolación hacia condiciones que no son posibles tener. Seguidamente, tenemos que el coeficiente de actividad se mide dividiendo la actividad sobre la fracción molar. Es importante mencionar que el coeficiente de actividad depende de las mismas variables que el potencial químico. Explicaremos de forma cualitativa cómo es posible emplear esta técnica analítica para determinar las variables termodinámicas que nos interesan. Aquí se representa un corte transversal de la columna capilar. De negro está la pared de la columna y de azul la fase estacionaria. La flecha morada indica que el gas acarreador entra por la izquierda y sale por la derecha. El círculo amarillo indica el soluto orgánico, el cual avanza por la columna cuando está en la fase gaseosa, pero puede entrar a la fase líquida, en donde no avanzará a pesar de que el gas acarreador siga fluyendo. Este soluto orgánico está en equilibrio entre ambas fases y se puede establecer una constante de equilibrio, que nos indica si el soluto pasa mucho tiempo o poco tiempo en la fase gaseosa. De manera que la velocidad de avance del soluto por la columna depende del valor local de K y la velocidad local del gas, U. Conforme el gas acarreador avanza por la columna, este se expande y su presión disminuye, de manera que la presión con la que entra la columna, PI, es mayor que la presión con la que sale. Si tomamos una sección de la columna, veremos que ésta tendrá una presión local, y por ello se habla de valores locales de U y de K, porque ambas dependen de la presión local, que es diferente en cada punto de la columna. Introduciremos el concepto de volumen de retención, que es el volumen de gas que fluye por la columna desde el momento en que se introduce la muestra hasta que se detecta la señal máxima de la misma. Es más fácil medir el volumen de retención que U, porque el volumen de retención se obtiene a partir de mediciones que se hacen en el exterior de la columna, no en el interior como lo requiere U. Entonces, el avance del soluto por la columna se plantea como una función de VR y K, no como U y K. Si establecemos una relación que exprese K como función de la presión local, veremos que esta depende, entre otras cosas, del coeficiente de actividad del soluto en la fase líquida a dilución infinita. Es decir, el origen de la relación de la cromatografía de gases con el coeficiente de actividad es la variación de la constante de equilibrio a lo largo de la columna. Después de un tratamiento se llega a estas ecuaciones que nos permiten conocer el coeficiente de actividad y la constante de Henry. Para obtener el coeficiente de actividad del soluto a dilución infinita necesitamos N y L, que son los moles de líquido iónico en la columna. Estos se conocen porque el experimentador prepara la columna. La presión de vapor del soluto puro, PiO, se obtiene de la referencia adecuada. Para conocer el volumen de retención estandarizado, VNI, necesitamos el tiempo de retención del soluto. Este se obtiene fácilmente del cromatograma. Tg es el tiempo que le toma salir al volumen de retención. Esto se obtiene con un experimento sencillo. UO es la velocidad de flujo del gas acarreador, pero este no se mide adentro de la columna, sino a la salida. T y Tf son la temperatura de la columna y la temperatura ambiente. J es un factor que nos habla de la caída de presión a lo largo de la columna. Para conocerlo simplemente se necesita la presión del gas acarreador cuando entra a la columna y su presión cuando sale. Se describe de forma resumida el procedimiento seguido. La columna se lavó varias veces y se secó en un horno de vacío. El líquido iónico también se secó en un horno de vacío y con él se preparó una solución en acetonitrilo. Esta solución se introdujo en la columna empujándola con una corriente de nitrógeno seco. Al hacer esto se forma una película de solución en la pared interna de la columna.
El acetonitrilo se evapora por completo al meter la columna en un horno de vacío, y se mide la masa de la columna. Después se hizo pasar una corriente de helio por la columna para eliminar impurezas volátiles y se volvió a medir la masa de la columna. Con esto se encontró que el recubrimiento fue de 246 miligramos del primer líquido iónico y de 124 miligramos del segundo. Después se inyectó el soluto orgánico y se corrió el cromatograma con una velocidad de flujo de 5 ml por minuto con helio como gas acarreador. En estos experimentos se fue variando la temperatura de trabajo. Usando hidrógeno como gas trazador, se midió el volumen de retención y su tiempo de salida o de recorrido. Con los datos experimentales y con las ecuaciones 1 a 4 se calculó la constante de Henry y el coeficiente de actividad a dilución infinita. Además, se midió la densidad de los líquidos iónicos secos en el intervalo de 303 a 363 Kelvin con un tubo vibrador de alta precisión. Como ya habíamos mencionado antes, se determinaron las constantes de Henry y los coeficientes de actividad para diferentes solutos orgánicos en dos distintos líquidos iónicos. En primera instancia, tenemos la tabla de resultados para 8 solutos en nuestro primer líquido iónico. Por lo tanto, si nosotros graficamos las constantes de Henry que se obtuvieron para cada uno de estos solventes, obtenemos que el comportamiento de la constante de Henry en kilopascales es exponencial con respecto a la temperatura, de tal manera que conforme la temperatura aumenta, la constante de Henry lo hace de igual manera. Por otra parte, podemos comprobar lo dicho anteriormente, que las constantes de Henry dependen de la temperatura, por lo cual, a diferentes valores de temperatura, siempre tendremos un valor diferente para la constante de Henry. En el caso del coeficiente de actividad, nos percatamos de que el comportamiento es básicamente lineal. Sin embargo, para solventes como el acetonitrilo y el nitrometano, nos damos cuenta de que prácticamente el coeficiente de actividad permanece constante. Por otro lado, tenemos la tabla de resultados para 12 solutos en nuestro segundo líquido iónico. Si graficamos de igual manera la tabla de resultados para constantes de Henry, nos daremos cuenta de que el comportamiento es igual. Conforme la temperatura aumenta, la constante de Henry lo hace de igual manera. Por otro lado, para el coeficiente de actividad, tenemos el mismo comportamiento lineal. Sin embargo, tenemos más especies o más solventes que su coeficiente de actividad permanece prácticamente constante. Aquí se presentan las densidades de los líquidos iónicos a diferentes temperaturas. Para el caso del butilmetilimidasolio, las densidades fueron de alrededor de 1.2 gramos por mililitro, mientras que para el trimetilsilil-imidasolio fueron de alrededor de 1 gramo por mililitro. Todas las densidades disminuyeron al aumentar la temperatura. Fue posible obtener una gran cantidad de datos termodinámicos por medio de cromatografía de gases, para dos líquidos iónicos derivados del imidazolio. Aquí destacamos que ambos líquidos iónicos presentan densidades comunes para este tipo de compuestos, y se observa una tendencia de aumento de las constantes de Henry y coeficientes de actividad al aumentar la temperatura.